Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 13, día 2, y hoy vamos a estar platicando acerca de Romanos del 5 al 8. Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta palabra, que por favor nos dé sabiduría, discernimiento, conocimiento, que nos ayudes, que nos enseñes tu palabra. Eso que yo no podría explicar, Señor, que tú sí puedes explicarnos. Háblanos hoy, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así como también te pedimos que esta palabra llegue a quien tú decidas que llegue. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Romanos número 5 nos habla de lo siguiente. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que somos justificados por la fe. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos justamente de que nosotros no es por obras? Pues porque todos, ¿verdad? Justos ni solo uno más que Jesús. Entonces nosotros no somos justificados por nuestras obras. Aunque claro, dice la palabra de Dios que nosotros nuestras obras deben de ser como de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento, que lo primero que debe de haber en nuestro corazón es amor. Sí es necesario e importante que conozcamos la palabra, sí. Sí es necesario que tratemos de hacer cosas buenas, sí. Pero nuestro primer fruto y principal fruto debe ser el amor. Entonces dice aquí, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hemos sido reconciliados nosotros con Dios por medio de Jesús, no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Jesús es muy bueno. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice aquí algo interesante. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Aquí va a hacer una pausa, ¿verdad? ¿Cuántas veces no le decimos al Señor, ay, dame paciencia? ¿Seguro? ¿Segura quieres paciencia? Bueno, porque aquí dice lo siguiente, ¿verdad? Que la paciencia produce prueba. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué significará esto de que nos gloriamos en las tribulaciones? Que cuando estamos pasando por tiempos difíciles, por situaciones difíciles, porque las vamos a pasar sin duda. Sería una mentira que yo te dijera que una vez aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nunca más va a haber problemas. No, es mentira. Dice la Biblia que nosotros tenemos que estar bien cimentados en la roca. ¿Y quién es la roca? Es Jesús. Y no en la arena. Porque dice, ¿verdad? Vendrán vientos y vendrán aguas y tocarán con ímpetu. Y si estamos bien cimentados no nos va a tumbar. Pero si estamos en la arena nos va a tumbar. Esa es la diferencia. Entonces aquí dice que aún en las tribulaciones nos gloriamos. O sea, muchas veces pues las pruebas o las situaciones difíciles que vivamos pues van a ser difíciles, pero aquí dice que aún nos gloriemos en ellos, es decir, que no me robe el gozo, que no me robe la paz, que no me robe la alegría. Si ya sé que tengo temporalmente o momentáneamente, hay una palabra que dice momentáneamente, esta leve tribulación, momentáneamente, pero pasará. Pero algo que no me vas a poder quitar es mi gozo, mi paz, mi alegría, mi llenura del Espíritu Santo, aunque estemos pasando por algo difícil. Por eso dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, si hemos estado pidiendo paciencia, no te extrañe estar pasando por una tribulación. Más bien, descansa en Dios. A veces estamos viviendo ciertas cosas, ciertas circunstancias que nunca pensamos que las podríamos soportar,
que nunca pensamos que podríamos pasar por ellas, y mucho menos tener paz en medio de esa tormenta, en medio de esa tribulación. A eso se refiere. Dice, la paciencia produce prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, es decir, por todos nosotros que hemos sido pecadores. No murió por los santos, ¿verdad? Por los que, murió por los impíos, por los pecadores. Todos nosotros hemos pecado. Que ahora hemos sido limpiados y santificados por medio de Dios, por medio de la sangre de Jesús, bueno, pero murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y algo bien bonito aquí que dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si tú estás esperando un milagro de parte de Dios, no te avergüences de tener esperanza en esa sanidad, en esa salvación. Si tienes la esperanza de que tus hijos sean alcanzados, de que algún familiar sea alcanzado, de que alguna adicción, ¿verdad? Alguien deje de tener esa adicción. No te avergüences de decir lo que el Espíritu Santo te ha dicho que digas. Es decir, si tú estás viendo que tu hijo, tu hija, anda ahorita en un camino bien lejos de Dios, pero a ti el Señor te dijo que va a ser un siervo suyo, que lo va a usar grandemente, que lo usará para hablarle a naciones enteras. No te avergüences de decirlo, porque Dios es fiel para cumplir lo que te ha prometido. Si Dios te ha prometido una sanidad, no te avergüences de declararte sana y de decir, yo por las llagas de Jesús ya he sido sana, ya he sido sano. No te avergüences de tener esperanza. Aquí dice, la esperanza no avergüenza. Sabes, cuando yo esperé por muchos años para un día tener un bebé, a veces es difícil cuando pues han pasado los años y pues parece que no, ¿verdad? Que no, que nada va a pasar. Que a veces llega el punto en que como que bajamos la cabecita y empezamos a creer todas esas mentiras de que eso nunca va a suceder, de que eso ya no se va a dar. Sin embargo, Dios muchas veces nos hace una promesa y nosotros esperamos que sea al día siguiente o ese mismo día, y a veces pasan hasta años. Pero Dios es fiel para cumplir lo que te ha prometido. Si el Espíritu Santo te ha dado una promesa, si el Espíritu Santo te ha dado una palabra, ten paz porque el Señor está contigo. Ten paz porque Él va a cumplir esa palabra. Entonces dice, la paciencia produce prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es por eso que yo te digo, si el Espíritu Santo te ha dado una palabra, esa palabra puede haber sido como un pensamiento, pero que no se te va a olvidar. Que de pronto estabas leyendo la Biblia y te dio una palabra, que de pronto estabas escuchando alguna predicación, a alguien más hablar, y esa palabra que vino de la Biblia, que vino de parte de Dios, te quedó en el corazón. Es que el Espíritu Santo te dio una palabra, y normalmente cuando te da una palabra te la va a confirmar en sueños con otra palabra, con una persona. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, por cierto, no, lo tengo que decir. No nos acostumbremos a llamar a las personas que aún no reciben a Jesús en su corazón como impíos. Muchas veces, no sé, se escucha tan, ni siquiera lo quería decir, pero sí, o sea, se escucha tan despectivo, como con tanto desprecio, cuando lo que nosotros tenemos que tener es mucho amor. Entonces, y recordemos sobre todo que en algún momento, pues, también a nosotros éramos llamados así, impíos. ¿Qué quiere decir, verdad? Que estábamos en pecado. Bueno, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo ven esto? Es verdad. A veces cuando se trataría de dar la vida de nosotros, difícilmente la daríamos, pero tal vez por alguien que amamos mucho. Tal vez por un hijo, ¿verdad? Claro. Pero por alguien malvado. Por aquel que hace daño, por aquel que hace cosas malas. Rápidamente diríamos, no lo merece, porque voy a dar mi vida. Ahora, peor aún, si fuéramos llamados a entregar la vida de uno de nuestros hijos, ni por los buenos, yo creo. La mía puede hacer, pero la de mi hijo. Y ahora, dar esa vida por los pecadores, o sea, por ti, por mí, hola, sí, nosotros somos los pecadores. Aquellos por los que Jesús dio su vida. Aquellos porque Papá Dios dijo, sí, daré la vida de mi Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces por eso dice aquí, ahora ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Apenas pudiera ser que por alguno muy bueno. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aquí nos habla acerca de la salvación, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para ser salvos? Aceptar a nuestro Señor Jesús. Aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Tener un corazón con un arrepentimiento genuino, verdadero y decirle, Señor, yo acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí. No fue en vano, Señor. Sí soy un pecador, pero quiero aceptar ese sacrificio que hiciste por mí. Al menos por mí no será en vano. Y dice, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál es? La ira venidera, ¿verdad? Aquel infierno del que habla la Biblia, aquel lago de fuego que dice que llegará un momento, ¿verdad?, que serán echados ahí los hacedores de maldad, aquellos que no quisieron aceptar el sacrificio que Jesús ya hizo por nosotros. Pero dice que nosotros seremos salvos de esa ira a causa de la sangre de Jesús. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Y todos nosotros pecamos. Desde Adán en adelante, pecado. Estábamos como si estuviéramos peleados a causa del pecado. Ya no íbamos a merecer esa vida eterna. Pero dice que a causa de Jesús nosotros hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento de Moisés en adelante, cuando pecaban tenían que hacer un sacrificio de sangre, ¿verdad?, de algún corderito? Pero después de Jesús ya no es necesario, porque Él es el único sacrificio que es suficiente para el perdón de pecados. No hay que estar haciendo otro sacrificio más. Bueno, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo mismo, ¿verdad? Hemos sido reconciliados porque Jesús nos reconcilió en la cruz. ¿A quiénes? A todos aquellos que decidamos aceptar ese sacrificio. A todos aquellos que le digamos, sí, Señor. Aquí siempre hay mucha controversia porque es, ok, sí. Es que como Dios, todos somos hijos de Dios. Y aunque suene bien feo, no. Todos somos una creación de Dios. La diferencia entre ser creación de Dios e hijo de Dios es que verdaderamente tú vengas a los pies de Jesús y lo aceptes como tu Señor y Salvador.
Él ya hizo su parte, ahora a nosotros nos toca elegir. No es de a fuercita, es nuestra decisión. Sí, Señor, si te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador, o no. Bueno, y aquí nos habla de Adán y de Cristo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recordemos que, ¿verdad? Cuando Adán estaba sin pecar, había eternidad. Al ser desobediente, al elegir serle desobediente a Dios, ahí entró el pecado, y cuando entró el pecado entró la muerte. Y esa muerte fue de ahí en adelante para toda la descendencia. Pero cuando Jesús murió en la cruz, vino a cambiarlo todo, vino a reconciliarnos a nosotros con Él, a que nosotros pudiéramos decidir también si queríamos seguirlo a Él o queremos seguir en el pecado. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Esto es antes de Moisés, ¿verdad? De Moisés en adelante fue que vino la ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, no había ley, todavía no se daban los mandamientos, sin embargo reinaba la muerte a causa del pecado. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Voy a tratar de irme despacio porque la verdad hasta a mí se me hizo bastante como compleja la palabra. Dice, pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, por el pecado de Adán murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice que, acuérdense que transgresión, ¿verdad? El pecado, y don, la gracia de Dios, dice, pero el don no fue como la transgresión, o sea, el don de la gracia de Dios, la salvación. Dice, porque si la transgresión de aquel uno, o sea, si el pecado de Adán, por él murieron muchos, pero mucho más abunda para muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, es decir, al haber tanto pecado, por un pecado, ¿verdad? Todos muerte. Pero al haber tanto pecado, vino la salvación. Dice, pues si por la transgresión de un solo reino, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quiénes son los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia? Los que recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Los que somos justificados por gracia, no por nuestras obras. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, o sea, por el pecado de Adán vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ok, recordemos. ¿Cuál verdaderamente fue el pecado de Adán? ¿Comer un fruto? Podía comerlos todos. Desobedecer. Solamente tenía que ser obediente en una cosa. De este árbol no. Te voy a dar a elegir entre obedecerme y no obedecerme. Y decidió no obedecer.
Y gracias a que desobedeció, todos vinimos a esa maldición del pecado que produce muerte. La paga del pecado es muerte. Pero así como todos, ¿verdad? Como a todos nos afectó que por un solo hombre que pecó, todos ya fuimos de alguna forma destituidos. Pero así también por la obediencia de uno. ¿Quién fue ese uno? Jesús. Por la obediencia de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Ya sabemos que dice la palabra de Dios justo, ni solo uno. Justamente ayer leíamos, ¿verdad? Que todos nosotros, pues, al menos en esta carne tendemos a pecar, pero aquí dice que somos justos, porque fuimos justificados por Jesús, porque por gracia hemos sido justificados. Los muchos serán constituidos justos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo ven esto? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, una vez que hubo ley, ok, ya hay un reglamento. Antes no había reglas, no había un reglamento. Pero cuando ya hay reglas, aquí dice que esto es una infracción. Aquí dice que no hagas esto porque será pecado. Antes de eso no. Pero dice, ¿verdad? La ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En pocas palabras quiero decirte algo. Cuando nosotros vemos a una persona que está muy perdido en el pecado, que es notorio, ¿verdad? Que a lo mejor que para nosotros, si lo vemos con nuestros ojos humanos, dicen, ay, no tiene perdón de Dios. Sí tiene. Sí viene el arrepentimiento, sí, porque aquí dice que donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Muchas veces esas personas no han conocido que lo que están haciendo está mal. O a veces en una parte interior de ellos lo saben, pero no ha venido el Espíritu Santo a sus vidas. Y que dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces hay un cambio maravilloso, ¿verdad? A veces hay personas que tú quisieras hablarles de Dios, pero parece que ni lo necesitaran. Se ven sus vidas como tan bien estructuradas, todo se ve como tan en orden, pero siempre hay un vacío en el corazón. Nosotros podemos ver una persona súper exitosa, como aquellos cantantes que a lo mejor puede ser que tengan fama, que tengan dinero, que tengan éxito, que tengan bienes, que tienen tanto, que si les intentas a veces hablar de Dios parece que no lo necesitan. Y sin embargo muchas veces mueren de una sobredosis. Sin embargo muchas veces se suicidan. Sin embargo muchas veces viven en una gran depresión. Entonces sí necesitan a Dios. Solo es que nosotros pensábamos que tal vez no necesitaban a Dios, pero todos necesitamos a Dios. Pero hay otras personas, ¿verdad? Que tú las puedes ver y dices, wow. No sé, me recuerda un borrachito que me topé en la mañana en la calle y anda sin camisa, descalzo, pidiendo una moneda. ¿Qué es lo que haría el Señor si entrara en su corazón? Darle una vida digna. Su cambio sería maravilloso, un gran cambio. ¿Tú crees que si Dios hace ese gran cambio en su vida, Él no va a amar muchísimo a Dios? ¿Él no va a valorar lo que Dios ha hecho en su vida? Sí, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces por eso dice aquí, ¿verdad? Que cuando sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia de Dios. Dios es suficientemente misericordioso para que personas que podamos pensar que no alcanzarían el perdón de Dios, claro que sí. No perdamos la esperanza y sigamos orando por esas personas también.
En el capítulo 6 nos habla, dice, muertos al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? Perseverar, por lo que estamos leyendo, ¿verdad? Que dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Digo esto para que no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Entonces pecamos mucho para que tengamos mucha gracia. No. De alguna forma nosotros ya estamos conociendo de Dios, nosotros ya estamos viendo lo que está bien y lo que está mal, ya el Espíritu Santo ha estado tratando con nosotros y enseñándonos su palabra. Entonces, tenemos que perseverar, pero en el Señor, en tratar de ser agradables al Señor, en tratar de hacer las cosas bien. Pues dice aquí que no perseveremos al pecado, ¿verdad? Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es que cuando nosotros tomamos la decisión de hacer esa oración chiquita, cortita, sencillita, y decimos, sí Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, y decimos, sí, yo me arrepiento hoy por todos mis pecados. Parece una oración sencilla, pero sabes, es invitar al Espíritu Santo, es invitar a Jesús a tu corazón, lo cambia todo. Estás muriendo a esa vida de pecado cuando tú le dices, Señor, yo me arrepiento por mis pecados. Entonces, si tú le das esa oportunidad a Jesús, Él empieza a transformarlo todo. Por eso dice aquí, dice que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Es decir, supongamos que hay una mujer, ¿verdad?, que de alguna forma se prostituía. ¿Cómo? Bueno, pues a lo mejor antes tenías relaciones placenteras y aceptabas regalos de aquellos amigos, pero hoy has aceptado a Jesús en tu corazón. Ya no puedes seguir haciendo las mismas cosas que antes hacías. Ya tu vida cambia. Supongamos, ¿verdad?, que hay un hombre que tiene una esposa y solía ir a esos lugares a buscar intimidad por un pago o por regalos, ¿verdad? Y hoy ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. No puedes seguir viviendo en el mismo pecado porque ya lo has aceptado a Él. Ahora, ¿cómo dejar de cometer esas cosas? ¿Cómo dejar de hacer esas cosas? Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Yo puedo venir y platicarte y decir, vamos a platicar de la Biblia, mira, esto está bien, esto está mal, esto dice aquí en la Biblia. Pero el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Así que si de pronto encuentras que ya aceptaste a Jesús en tu corazón y que sigues haciendo las mismas cosas que antes hacías, es cuestión de que vengas en arrepentimiento, no en remordimiento, en arrepentimiento y le digas, Señor, ya no lo quiero hacer. Hazme libre de esto, ayúdame porque yo solo no lo puedo hacer. Y el Señor te va a ayudar a salir de esto, porque aquí dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Volvemos con el bautismo, ¿verdad? Es que el bautismo verdaderamente es para arrepentimiento de pecados. Ahí, cuando nos sumergimos en esa agua, estamos sumergiendo nuestros pecados, estamos dejando atrás nuestros pecados y estamos naciendo de nuevo. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, ¿qué es lo que estamos sepultando? Nuestra vida pasada. Nuestro pecado lo estamos sepultando cuando nos estamos metiendo al agua. Es por eso que verdaderamente no es para los bebés, porque ¿qué pecado pueden tener ellos? ¿Qué arrepentimiento pueden tener ellos? Entonces es necesario que nosotros vengamos a ese bautismo con un corazón arrepentido, con un corazón de decir, sí Señor, yo quiero morir a ese pecado, quiero darle muerte a ese pecado,
Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, cuando sales del agua, es una representación de decir, dejo ese pecado en las aguas y empiezo de nuevo, hoy nazco de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y es que resucitamos a tener una nueva vida aquí en la tierra. Por eso es que alguna gente dice, ay, se convirtió. Suena raro, ¿verdad? Ay, ya es convertido. Pues sí, es que no se supondría que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador y sigas haciendo exactamente las mismas cosas que hacías antes. Aunque a nosotros puedan decir, yo me acuerdo de ella, yo me acuerdo de él, ay, por favor, si se la pasaba haciendo tantas cosas que podríamos haber hecho antes. Y ahora resulta que, ay, no, ya, muy santita, muy santito. Pues sí, justamente esa santidad te la da la sangre de Jesús. Hemos sido santificados por medio de la gracia de Jesús. Verdaderamente, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no se supone que sigamos siendo las mismas personas que éramos. No se supone que sigamos en los mismos pecados, en los mismos errores, haciendo las mismas cosas. Que si antes éramos bien chismosos, pues solamente el Espíritu Santo nos lo puede quitar. Aunque nos dé risa, ¿verdad? Pero pues es de los más comunes. Que si antes andábamos haciendo pleitos y contiendas por todas partes, pues aunque sea difícil para nosotros dejarlo, para el Espíritu Santo fácilmente nos lo puede quitar. Que si antes estábamos bien amargados y traíamos ahí todo el coraje, ahora tengamos una sonrisa, ahora tengamos ese amor por las demás personas. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos cambia. Ahora también hay una resurrección, que es la de que nosotros vamos a morir en esta tierra, o el Señor Jesús, ¿verdad?, va a venir por nosotros, porque dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero estamos esperando esa resurrección, estamos esperando que cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, vamos a ir a un lugar hermoso que Jesús, que nuestro Padre está preparando para nosotros. Estamos esperando nuestra vida eterna. Si antes a lo mejor, no sé, como dicen algunas canciones, ¿verdad?, esta vida hay que gozarla y disfrutarla porque, o sea, llegando a la muerte se acabó todo. No, eso es una mentira. Llegando a la muerte va a haber dos caminos. Y tú vas a ver con cuál de te vas con tu papá Dios o como dice, ¿verdad?, la Biblia, tu padre el diablo. No hay más. ¿Te vas al infierno o te vas a la vida eterna? Entonces nosotros estamos esperando esa resurrección con Jesús. Y yo confío en que si estás escuchando estas palabras es porque Dios tiene planes y pensamientos de bien para ti. Es porque el Señor no quiere que te pierdas. Otro punto más. A veces decimos, sí, pero es que es bien difícil. O sea, a veces pensamos que para ir a la iglesia, que para buscar a Dios, que para orar a Dios primero hay que cambiar, y eso es una mentira. No, es que hay que buscar a Dios para que sea Él quien nos vaya cambiando, quien nos vaya transformando. Por nuestras propias fuerzas, créeme, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, necesitamos a Dios para poder hacer algún cambio en nuestra vida. Y dice aquí, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ay, ¿qué querrá decir esto? Que antes de venir a Jesús hay un antes y un después, y ese era nuestro viejo hombre. Ahora somos una nueva criatura. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas quedaron atrás, que de nuestros pecados Él no se acordará, que los arrojará a lo profundo del mar donde no se acordará más. Ese es el viejo hombre. Ah, que tú eras tantas cosas que se pueden decir de ti. Sí, era antes de conocer a Jesús. Aunque a la gente le pueda
parecer imposible que nosotros podamos cambiar, es que Dios sí nos puede cambiar. Entonces dice aquí, ¿verdad? Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Va de nuevo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, por eso es que nuestra vida tiene que ser diferente. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, cuando tú moriste al pecado, cuando te arrepentiste con todo tu corazón y le dijiste, perdóname, ahí se murió tu pecado. Ahí se murió. Ahí no hay de que, llegué con el Señor y me empezó a pedir cuentas y me dijo, te vas al infierno porque hiciste, pues ya pedí perdón. Ese pecado ya murió. Ahora es cuestión de dejar que Dios saque toda esa basura de nuestro corazón. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mira, si ya alguien de tu familia ya se adelantó, ten paz. Ten paz porque aún en el último instante de vida, esa persona pudo haber aceptado al Señor en su corazón. Y créeme, puede estarte esperando en esa vida eterna con Cristo, en esa vida hermosa. Pues dice que nosotros creemos que también viviremos con Él. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Es decir, ya sabemos que Jesús murió en la cruz, pero también sabemos que resucitó. Que aunque murió, sabemos que está vivo. Así nosotros un día vamos a estar vivos con Él. A veces le tenemos tanto miedo a la muerte, pero es porque no conocemos esta palabra, porque no conocemos que morir es solamente pasar, ¿verdad? De un lugar a otro, porque, bueno, no sé si alguna vez han escuchado un videíto que había acerca de unos bebés que están en el vientre de su mamá y que están platicando y que dicen, es que dicen que allá afuera hay vida. Y el otro, no, yo tengo mucho miedo, es que dicen que hay algo más. Sí, sabe que cuando dan a luz es la verdadera vida. Así nosotros estamos en esta tierra viviendo, pero hay una vida eterna con Jesús. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. Porque realmente cuando estamos en el pecado estamos muertos, pero para la eternidad. Andamos como zombies, como oídos, como si estuviéramos muertos en vida. Pero cuando morimos a ese pecado es que verdaderamente empezamos a vivir. Ahora vivimos para Cristo, ahora vivimos para Dios, ahora hay gozo, paz, alegría, hay llenura de Él en nosotros. Y tenemos esperanza de una vida eterna. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en sus deseos. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita? Que cuando estamos en el pecado estamos muertos. Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir aquí, verdad? Que tenemos que dejar ese pecado a un lado y vivir como es digno de un hijo de Dios, con frutos dignos de arrepentimiento. La verdad es que el pecado siempre
dice aquí, ¿verdad? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus deseos. Siendo realistas, nuestro cuerpo siempre va a buscar nuestra carne, sus propias pasiones, sus propios deseos, pero hay que meditar. Esto que yo voy a hacer va a ser bueno para mí después de que tenga tanto placer. Porque realmente un esposo o una esposa que tiene su casa, que tiene, supongamos un hombre, tiene a su esposa, tiene sus hijos, tiene su casa, no sé, ha vivido 15 años con su esposa, han luchado por tener esa casita, por arreglarla, todo lo que tienen les ha costado. Y de repente llega una tentación ahí afuera. ¡Wow! Y su carne quiere ese placer. Pero ¿tú crees que realmente quiere lo que sigue después de eso? ¿Quiere perder a su esposa de 15 años? ¿Quiere perder a sus niños? ¿Quiere perder su casa? ¿Quiere perder su estabilidad? ¿Quiere perder todo por lo que ha luchado estos 15 años? No. Pero su carne quiere placer. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que el pecado no reine en nosotros. Antes de que nosotros le vayamos a dar gusto a nuestra carne, tenemos que pensar en la consecuencia. Un ejemplo más y muy simple. Una persona que tiene diabetes, que quiere ese refresco negro, que quiere ese pedazo de pastel, que quiere ese dulce. ¿Tú crees que también quiere perder la vista? ¿Tú crees que también quiere que le quiten un dedito y luego el piecito y luego el otro pie y morir de eso? No. Pero tu cuerpo lo desea, lo quiere, lo anhela, esa es tu carne. Las consecuencias son las otras. Dice aquí que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Usemos la gracia del Señor. Usemos su Espíritu Santo para que nos dé dominio propio y no hagamos aquello que tanto nos va a dañar. Dice que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. O sea, si nosotros nos sometemos a nuestra carne, nos hacemos esclavos de ese pecado. Sí, está lloviendo, lo que se oye es lluvia y me encanta la lluvia, la verdad. Espero que sí se escuche bien. Sí, está lloviendo mucho. Dice que no seamos esclavos del pecado. Es decir, una persona, ¿verdad?, que se pone a ver en la televisión lo que no debe. Pornografía, por ejemplo. Te haces esclavo de eso. Te haces esclavo de la pornografía. Una persona, ¿verdad?, que decide tener un amante, después se hace esclavo de ese amante. Hay que andarse ocultando, hay que andar ahí. Que decide usar drogas, después no las puedes dejar. Es que quiero, es que necesito, es que quiero dejarlo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque te haces esclavo. O dice que también podemos tomar la decisión que sea obediencia para justicia. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, podemos dejar aquella vida que estábamos llevando. Podemos dejar aquellas adicciones, podemos dejar aquello de lo que éramos esclavos.
aquel estilo de vida que estábamos viviendo, del cual éramos esclavos, y venimos a libertad, a ser siervos de la justicia, a decirle: Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿yo qué puedo hacer? Señor, yo quiero adorarte. Señor, yo quiero buscarte. Dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir. Dice que así como para iniquidad presentabas vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, o sea, no tenías justicia. Dice: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es muerte. Va de nuevo, dice: porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Porque aquí dice que o somos esclavos de la justicia o del pecado. Entonces, tú no te preocupabas por hacer cosas agradables a Dios. Tú no te preocupabas por ser justo. Si tenías que hacer algo como robar algo, no te preocupabas, lo hacías. No te preocupaba la justicia. Pero dice: ¿pero qué fruto tenías de eso? Si ahora te avergüenzas de esas cosas. Y es verdad, o sea, cuando nosotros, ese pecado que antes cometíamos, llega el punto en el que cuando vienes al arrepentimiento te avergüenzas de lo que hacías con tu cuerpo, de las cosas que hacíamos a lo mejor a otras personas, si dañábamos a alguien, si hacíamos algo malo, hoy causa vergüenza. Entonces es por eso que venimos al arrepentimiento, y Jesús nos quita también toda culpa para que ya no tengamos que estar avergonzados y podamos decir: sí, Dios me hizo libre de esto. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora nuestro fruto es ser santos, la santificación, hacer las cosas limpiamente, ¿verdad? Dice: y como fin, la vida eterna. En esa vida, Dios nos cambia nuestro corazón, nuestra forma de actuar, de pensar, de hablar. Si antes andábamos por ahí, ¿verdad?, peleándonos con medio mundo, ahora no. Ahora tenemos paz, gozo y alegría, pero también una vida eterna. Y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, si seguimos en el pecado, si seguimos dándole gusto a nuestra carne y a nuestros deseos y decidimos que no queremos saber nada de Dios, dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, si nos decidimos por Dios, dice que es vida eterna, vida eterna. Entonces, es por eso que también es importante que entendamos que mayor aún que la sanidad es la salvación. Dios puede sanarnos de cualquier cosa que estemos enfermos, pero es más importante aún que conservemos nuestra salvación y que seamos salvos. Y si acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que ya conocen la ley, o sea, con los que conocen la palabra, ¿verdad? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, dice: ¿acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras que éste vive. Pero si el marido muere, aquella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne,
Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. De modo que si servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo pones ejemplo, verdad? De alguien que está casado, pues si estás casado y vas y te casas con alguien más, estás adulterando. Pero si esa persona ya no vive, entonces pues ya eres libre de casarte con alguien más. Así cuando nosotros morimos a nuestra carne, a nuestro pecado, ya no le pertenecemos, ya no somos del pecado, ya no somos del diablo, ahora somos de Dios. Ahora entramos en un nuevo pacto, entramos como en ese nuevo matrimonio, ahora con Jesús. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y es pregunta, ¿luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, está un poquito, para mí al menos está un poquito difícil esta palabra, porque como que se repiten mucho las palabras. Dice, habla aquí, ¿verdad? Que el pecado lo engañó y por él, o sea, el pecado produce muerte. Pero es lo que hemos estado platicando, que cuando una persona no sabe, es como esto, ¿verdad? Aquí dice, es que pues el pecado, supe que era, o sea, es como dice, si la ley no dijera que no codiciara, entonces yo no sabría que soy codicioso. Si yo no sé lo que dice la palabra de Dios acerca de algo, tal vez yo no he entendido que ese algo está mal. Entonces, a veces estamos siendo hasta muy duros con nosotros mismos o con otras personas sin entender que esas personas aún no entienden que lo que están haciendo es pecado. Es el Espíritu Santo quien les va a hacer entenderlo. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que sean salvos. Es como, volvemos a lo de la diabetes, ¿verdad? Un niño puede comer dulces y dulces y dulces y dulces y dulces y no sabe que está mal. Pero hay un adulto que sí sabe, que sí se dio cuenta que el azúcar produce diabetes. Después de todo, los dos va a producir diabetes, un exceso. Solo que uno de los dos lo sabe y el otro no. Cuando tú vienes al conocimiento, puedes tomar la decisión de decir, ok, esto me hace daño, ya no lo puedo consumir, porque me va a terminar matando. Al que está en ignorancia también lo va a terminar matando, pero él no sabe que está mal. ¿Cómo se lo vas a reprochar que está mal si él no lo sabe? Él no sabía los efectos dañinos del exceso de azúcar. Es lo mismo con el pecado. O sea, de verdad hay gente que toda su vida lo que está viviendo es lo que ha conocido.
no tiene idea que tener 3, 4, 5 parejas a la vez está mal porque lo han vivido así por generaciones. Es el Espíritu Santo quien dice, ¿sabes qué? Tu cuerpo se va a enfermar al estar intimando con diferentes personas. Deja esa vida. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Ok, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ojo con esto, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí te voy a decir algo. ¿Se han dado cuenta que muchas veces las personas pueden pensar que cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, que cuando tú eres cristiano, por ejemplo, ay, es que todo es espiritual, ay, es que todo lo perdona, ay, es que todo lo ven como, o sea, como si la persona no tuviera la responsabilidad justamente por una palabra como esta? Aquí puedes entender que hay cosas que son espirituales. Por ejemplo, lo que yo te decía acerca de un matrimonio. ¿Quién en su sano juicio quiere perder todo lo que ha ganado en 15, 20 años? Nadie. Sin embargo, lo hago. Sin embargo, voy y lo pierdo. O sea, ¿por qué un padre es capaz de dejar abandonado a sus hijos que tanto ama, siguiendo una pasión? ¿O por qué una madre que los parió, que los dio a luz, que son sus niños, va a dejar a sus hijos por ahí abandonados por irse detrás de un hombre? Porque aquí dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo una persona podría hacer lo que aborrece y no lo que quiere? Porque una persona cuando se está drogando, literal, una parte de ti quiere ir y consumir esas drogas, pero la otra parte está siempre, no, ya no lo quiero hacer, por eso a veces se andan suicidando, quitándose la vida, porque hacen lo que aborrecen, porque es espiritual. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque una persona haría lo que aborrece, lo que no quiere hacer, porque es esclavo de ese pecado. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, lo que no quiero, esto hago. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice aquí en la Biblia, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Voy a hacer un poquito al lado a ver si se oye menos la lluvia. Dice, no hago lo que quiero. Y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es que no te lo está diciendo una persona, lo dice la Biblia. Que la persona no está haciendo lo que quiere hacer, sino lo que el pecado. Entonces, ¿ese pecado qué sería? Un espíritu. Un espíritu que te domina, que te hace hacer todas esas cosas. Y dice, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si yo quisiera, mira, es como cuando alguien, tú le dices, por ejemplo, pues no te pongas a tomar porque vas a manejar y puedes perderlo todo, pero no puede dejar de tomar.
No, sí, 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 no, sí, sí, sí. Y al rato agarra el coche, se sube y va y pierde el coche y provoca un accidente, termina en la cárcel, pierde su familia, pierde su trabajo, pierde su coche, lo perdió todo. ¿Él quería realmente perder todo? No, pero no pudo dominar esa parte, no pudo dejar de tomar. El pecado es así, te hace esclavo. Y muchas veces nosotros necesitamos una liberación. Necesitamos ser libertados y que ese pecado que habite en nosotros y que nos hace hacer lo que no queremos hacer, se vaya de nosotros. Para que ahora sí tengamos dominio propio y hagamos lo que es digno del Espíritu, lo que Dios quiere que hagamos. Sé que está un poquito revuelta esta palabra, pero es simplemente para que entendamos que hay cosas que son espirituales. A veces eso, no entendemos por qué una persona tiene la tendencia a estar en un matrimonio y empezar a hacer cosas malas y después irse con otra persona y dejar a los hijos abandonados y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir, pero cada que inicia tiene la buena intención de hacerlo bien, pero no puede dejar de tropezar porque es espiritual, porque necesitamos ser libres de eso, porque necesitamos pedirle a Jesús que nos limpie de ese pecado. Un arrepentimiento verdadero hace que Jesús nos haga libres. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es decir, nosotros necesitamos morir a la carne. Y no se trata de algo físico, sino de algo espiritual. Si nosotros le decimos que sí a nuestra carne, a todo lo que quiera, estamos viviendo bajo esa ley de pecado. ¿Que te quieres ir a emborrachar? Va. ¿Que te quieres ir a tener intimidad con un montón? Va. ¿Que quieres comer todo lo que quieras? Va. Pues no sé qué más, ¿verdad? Pero todas esas cosas que en lugar de estar con tu esposo o con tu esposa te quieres ir con un montón de personas, va. Esa es nuestra carne, esos son sus deseos, pero la paga del pecado es muerte. Todas esas cosas que te estoy mencionando terminarán dejándote mal, arruinado, en la calle, sin familia, sin salud. O podemos morir a esa carne, invitar al Señor como nuestro Señor y Salvador y decirle, ayúdame, ya no puedo más. Así fue como llegué yo a los pies de Jesús, diciéndole, ¿sabes qué? Me rindo, ya no puedo más, ya no puedo más. Y ahí es cuando el Señor empieza, ¿verdad? Cuando somos sinceros con Él, empieza a cambiar nuestro corazón, nuestra mente. Después transforma nuestra familia. Todo lo transforma para bien, para bendición. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, a nosotros nos toca decidir, o me muevo por el Espíritu, o me muevo por la carne. ¿Y qué hace el Espíritu? El Espíritu hace todo lo contrario. El Espíritu te va a detener. Sí, mi carne quiere ir a pecar, pero el Espíritu dice no. No te salgas, no te vayas a la calle, no te tomes eso. Detente, no te metas a ese lugar. No busques a esa persona. Es tanto así
¿verdad? Que a veces hasta en el hecho del pensamiento, si tu pensamiento se está yendo para otra parte, el Espíritu Santo te redarguye. No, no estés pensando en esas cosas. Estás viendo un programa de televisión y empiezan a pasar escenas, empiezan a pasar cosas y el Espíritu Santo te dice, no, no veas eso. ¿Por qué? Porque eso va a abrir puerta a que tu mentecita se vaya a otra parte y empieces a pensar otras cosas. Y después de pensarlas, quieras actuarlas. Es el Espíritu Santo quien nos hace vivir en santidad, quien nos detiene para no pecar, para no hacer esas cosas. Bueno, entonces dice aquí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero tal vez ya pecaste muchísimo, tal vez has hecho cosas súper malas, súper vergonzosas. Sí, pero aquí dice que ahora que tú estás en Jesús, ahora que tú le has pedido perdón, ya no hay ninguna condenación para ti. Eso ha quedado atrás. Ocúpate más bien de lo de hoy en adelante, de no fallarle al Señor de hoy en adelante, porque Él ya te ha perdonado, te ha limpiado y te ha quitado esa condena. Si tu condena era que la paga del pecado es muerte, que ibas a perderlo todo, el Señor te ha quitado esa condenación. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La paga del pecado es muerte, esa es la ley. Tú pecas, tienes que pagar. ¿Cómo? Con muerte. Pero aquí dice que la ley me ha librado. Jesús me ha librado de esa ley de pecado y de muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí podemos nosotros medir, ¿verdad? ¿Qué es lo que te la pasas pensando? ¿Qué es lo que te la pasas haciendo? ¿A quién le das gusto? ¿Al Espíritu o a la carne? ¿Cómo podemos saber? Pues porque la carne va a buscar solamente cosas que le agraden a la carne, más el Espíritu es el que te va a querer levantar de mañana, el que abres los ojos y, ay Señor, gracias por este día. El que todo el tiempo estás pensando, ay, el Señor y Dios y su palabra y Dios y qué hago y cómo agrado a Dios y andas con Dios contigo. Y la carne, ay, no, qué aburrido, no me hables de eso. No, yo no quiero saber nada, ay, cámbiale. No. Esa es la carne. Y es nuestra elección. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces tenemos hoy que decidir, ¿me ocupo de mi carnita? ¿De todo lo que mi carne quiere? ¿O me ocupo de mi espíritu? Y tengo vida eterna y tengo paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Tú crees que a Dios se va a agradar de una persona que está drogándose, dañando su cuerpo? No le agrada a Dios. ¿Tú crees que una persona que está, no sé, teniendo relaciones sexuales con un montón de parejas, a Dios le va a agradar que esté haciendo eso? No, y no decimos que la intimidad sea pecado. La intimidad en un matrimonio es algo santo, es algo hermoso, es algo bello. De ahí es tan puro, tan hermoso y tan bello que de ahí nacemos. Pero fuera del matrimonio, con uno, con otro,
también acuérdate todas las cosas malas, las perversidades que ocurren en esa intimidad. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por nuestras obras, por cómo nos comportamos, ahí podemos darnos cuenta si el Espíritu mora en nosotros o no. Acuérdate que dice la palabra de Dios, vendrán lobos rapaces vestidos de oveja, sí, pero por sus frutos los conocerás. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que vino alguien cuando le estaba pidiendo cuentas y le dijo, apártate de mí, hacedor de maldad, que no te conozco. Y dice, pero ¿cómo si en tu nombre echamos fuera demonios? Y dice, no te conozco. Sanamos enfermos en tu nombre. No te conozco. ¿Por qué? Porque no se trata de que digamos, yo soy el pastor, soy la pastora fulanita de tal. Y no tienes una intimidad con Dios y el Espíritu Santo no mora en ti. Porque aquí dice, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si no eres de Él, ¿de quién eres? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso quiere decir que todo lo que yo te estoy mencionando que dice la Biblia, que hace nuestra carne, entonces no, esa persona no tiene el Espíritu de Jesús, no es de Jesús, ¿no? Si lo tienes, si el Espíritu Santo mora en ti, si Jesús habita en tu corazón, tus obras son de arrepentimiento, son de amor. Ahí podemos ver de quién somos. Qué difícil y qué duro, ¿verdad? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, ese mismo Espíritu Santo que moró en Jesús y que lo levantó de la muerte, ese mismo Espíritu Santo que está morando en nosotros, que nos aparta del pecado y que nos va a levantar para una vida eterna. Es el Espíritu da vida. Dice, así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si yo sigo haciéndole caso a mi carnita, voy a morir. Pero si yo mato, ¿verdad?, esos deseos de mi carne y vivo conforme a Dios le agrada, dice que voy a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay una diferencia entre ser una creación de Dios y ser un hijo de Dios? Aquí está la diferencia, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y los otros? Son solo una creación de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que podamos estar viviendo ahorita no se compara con la gloria de Dios. Tal vez podemos estar pasando por situaciones, por cosas difíciles, pero no se compara con la gloria de Dios. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos
de Dios. Porque la creación fue sujeta, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad. No dice que los hijos, hablamos de la creación. Fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice que la creación misma será libertada de la esclavitud. Antes de que nosotros viniéramos a los pies de Cristo, éramos esa creación, esclava del pecado. Pero dice, ¿verdad?, que seremos libertados desde la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta parte es importante. Bueno, toda, pero dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, esas cosas que para nosotros son imposibles, que nosotros no podemos dejar de hacer, que para nosotros nos cuesta tanto. Dice que el Espíritu nos ayuda en esa debilidad y que tampoco sabemos pedir como conviene. A veces nosotros decimos, quiero orar, y empezamos a orar y a veces parece tal vez una quejadera, una reclamadera. Pedimos a lo mejor cosas. Hay una palabra que dice piden, pero piden mal. Pedimos cosas que tal vez van a hacernos daño, pero aquí dice que el Espíritu nos ayuda a pedir como conviene. Dice, no sabemos, ¿verdad?, cómo pedir. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, necesitamos cuando oramos pedirle al Espíritu Santo. ¿Por qué creen que yo cada que voy a hacer un videíto o un videote, digo, Espíritu Santo, dirígeme, Espíritu Santo, habla por medio de mi boca, Espíritu Santo, enséñame? Porque es el Espíritu Santo que nos va a enseñar y que nos va a revelar. Créeme, yo no tengo nada que enseñarte. Tú puedes ver este video y la verdad es que ¿qué te puedo enseñar yo? Pero si le pedimos al Espíritu Santo, Él nos enseña su palabra. Él nos va explicando, Él nos va diciendo, Él nos va mostrando. Cuando vamos a orar es lo mismo. A lo mejor si nosotros fuéramos a pedir, no sé, un marido, una esposa, y empiezas con la lista de cosas y a lo mejor no vas a pedir lo correcto, pero si tú le dices, Espíritu Santo, ayúdame a orar conforme conviene, a Él te va a decir lo que verdaderamente te conviene. Así también en las oraciones en lenguas, que nosotros empezamos a orar y de pronto es en lenguas, tal vez no estamos entendiendo mucho lo que estamos orando, pero el Espíritu sí. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inexplicables. Bueno, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí dice que a los que amamos a Dios todo es usado para bien. Aún las cosas difíciles, aún las enfermedades, aún los tropiezos, aún esas cosas que desearíamos no haber vivido, Dios las puede usar para bien en nosotros. Porque amamos a Dios. Y aún las cosas malas que vivimos cuando estábamos lejos de Dios, Dios puede usarlas grandemente para bendición. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. O sea, Dios nos llama, Dios nos justifica, Dios nos prepara. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero también dice que Jesús está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Dice, ¿verdad? Que ¿quién nos va a condenar? Por eso la palabra de ayer que leíamos, ¿verdad? Que no juzguemos a nadie. El único que nos puede juzgar es Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Así que si no has aceptado a Jesús en tu corazón, un segundito. Voy. Estoy grabando todavía. Bueno, pues ya me llegó visita de nuevo. Y ustedes, ¿cómo ven? Si para nosotros, ¿verdad? Los humanos, lo primero son nuestros hijos. ¿Y para Dios? También. Dios nos ama muchísimo. Así que bueno, los voy a invitar a hacer esta oración breve conmigo. Y es que si no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero dejar de ser una creación tuya para convertirme en un hijo tuyo. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Ay. Quiero ser llamado tu hijo, tu hija. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues voy a orar súper rápido por ustedes. Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo esta oración, Señor, que seas tú trayendo libertad. Trae libertad a cada uno de tus hijos. Trae libertad, Señor.
Que si hay algo que nos está haciendo permanecer esclavos del pecado, que seas tú trayendo libertad en este momento. Que seas tú trayendo libertad, Padre. Líbranos de todo pecado. Líbranos, Señor. Me llegó a ayudar. Bueno, pues ahora sí vamos a orar. Espíritu Santo, sigue dirigiendo esta oración, quita toda distracción, Padre, y sé tú trayendo libertad en aquellas áreas, Señor, donde ese día podemos reconocer que te estamos fallando, que estamos pecando, que estamos haciendo lo malo delante de tus ojos. Ahí, Señor, queremos venir y pedirte perdón. Y pedirte, Señor, que nos hagas libres de todo pecado, Señor. Esas áreas que están atadas en tu vida, hoy puedes venir al Señor y reconocerlo y decir, Señor, estoy atado, ya sean adicciones, cualquier tipo de adicción, sea de forma íntima, sea de drogas, algo, ¿verdad? Aun si fuera juegos de azar, algo que tú puedes reconocer que está dañando tu vida. Ese es el momento para que le pidas al Señor perdón y Él te va a hacer libre de aquello que tú le estás pidiendo perdón. Recuerda que sin arrepentimiento no hay cambio. El Señor claro que quiere hacerte libre y claro que quiere cambiarte, pero es que para el cambio se necesita no un remordimiento, sino un arrepentimiento que produce cambio. Bueno, Señor, te pido que sigas obrando en los corazones de cada uno de nosotros, que sigas llenándonos con tu presencia y con tu Espíritu Santo y que sigas derramándote, Señor. Que cubras todas aquellas necesidades que tus hijos puedan tener. Que seas tú, Señor, que seas tú cambiándonos, transformándonos y ayudándonos a dejar el pecado atrás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón por tanta interrupción. Pues gracias por acompañarme. Les mando un abrazo de donde quiera que me estén viendo. Bendiciones. Nos vemos mañana.